Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana preciosa, esperando que entonces hayan amanecido bien. Aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por este juntos nuevamente poder compartir esta vida de fe por un día más, porque ya sabemos con el entendimiento que un día más significa un día menos. A ver, ya quién tenemos por aquí conectado, a ver, a saludar. Oiga, mi hermana Margarita. Ve, ahí está la hermana Margarita desde Colombia. Jesús te bendiga, mi hermana amada. Un abrazo, saludos para ustedes todos allí a la distancia. Feliz día, buenos días. Ahí está mi hermana Gabriela también. Hola, ¿qué tal? Amén, amén. Mi hermana Gabriela, feliz día. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón también. Buenos días, el Padre les continúe bendiciendo. Buenos días. Y bien, mis amados hermanos, entonces, buenos días para todos. Carolina, hola, ¿qué tal? Carolina alias Nina, el Padre te bendiga más. Bueno, bien, entonces vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre orando por medio de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su palabra a nuestras vidas. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel también. Padre te bendiga, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Hazel, el Jesús la bendiga, el Señor la guarde, saludos, buenos días. Y bien, entonces sin más dilación, comencemos. Dios Padre nuestro, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos en esta mañana, puestos de acuerdo, venimos delante de ti, Padre, reconociendo, confesando tu deidad, tu exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Señor, que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos permiten hoy, Padre, poder tener, Señor, esta comunión contigo, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar esa misericordia, ese amor, esa bondad que has tenido para nosotros, Señor, al darnos vida estando muertos en pecados y delitos, manifestarnos la obra gloriosa, maravillosa, la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y permitirnos, Señor, confesar, Señor, y creer que ha sido y es por medio de Él y gracias a esa obra perfecta suya que hoy podemos y tenemos esta paz para contigo, este gran privilegio de poder decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, por la salvación que nos has manifestado y nos has dado a través de la obra y de la fe en tu Hijo Jesús y en la fe en su obra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, también yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, para clamar que seas tú obrando con tu Espíritu Santo y abriéndonos las Escrituras, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Padre, revélanos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, manifiéstanos, Señor, ese Evangelio glorioso y maravilloso, Padre, esa buena nueva de salvación, toda esa obra perfecta y maravillosa que en tu plan eterno de redención por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, te plació a ti, Señor, en tu voluntad llevar a cabo. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu palabra. Te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces nada, vamos entonces a continuar con ese estudio de la carta, de este estudio de la carta a los Efesios. Vamos ya a la altura del capítulo 2. Vamos a entonces a estudiar lo que son los versículos 6 y 7. 6 y 7, bueno, pero entonces leerlo con el contexto porque pues para que no se nos convierta en un pretexto. Vamos a leerlo del 2, desde el 1, completo hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén. Ahí está mi hermana Berta. El Señor me la bendiga también. Saludos. Versículos, entonces, 6 y 7. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miremos, amados hermanos, con detenimiento y nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo no escatima, es demasiado repetitivo. Es como dice el Señor Jesús allá en Lucas, ¿se acuerda? Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. No escatima en conmover a nuestro amado hermano Pablo para poner y dejar sentado ese precedente hermoso, maravilloso, en Cristo Jesús, por medio de Él, en Él. ¿Ven? Desde el principio, recuerdan aquí en el capítulo 1, cuántas veces entonces ahí, por toda parte leemos en Él, por medio de Él. Y es que eso es entonces lo grandioso y lo maravilloso de poder entonces, digámoslo así, como entonces aquí en la propia oración, en el capítulo 1, él dice, alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ve? Para que entonces sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, todo nuestro ser sea conmovido y podamos entonces tener claridad acerca de ese plan maravilloso eterno de redención que el Padre estableció en su voluntad desde antes de la fundación del mundo, donde todo, absolutamente todo en ese plan gira en torno a la figura maravillosa de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que, mis amados hermanos, con todo el corazón usted y yo debemos entonces poder ver, y a eso es lo que el Espíritu Santo nos desea llevar, que nos sea revelado Jesucristo en nuestras vidas, el amor, como dice claramente, entonces, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos visto, y entonces el capítulo 2 lo comenzamos viendo y explicando acerca de la realidad. La realidad entonces que Dios nos está dando testimonio acerca de que efectivamente cuando vino, llamó, nadie oyó. ¿Se acuerdan? Isaías. Capítulo 50, versículo 2. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. Ojo, esto es el testimonio que Dios está dando. Vean, desde el principio. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. Dios está en todas partes dando claridad, mostrando entonces cómo efectivamente esa
digamos, creación suya, ese ser que Él creó a su imagen, conforme a su semejanza, desde el principio manifestándole su misericordia, todo su amor, toda su bondad. Lo vemos en el huerto del Edén. Vemos a ese Adán, a ese primer hombre, disfrutar de esa perfección, de toda esa misericordia, de toda esa gracia, de toda esa bondad de Dios, en santidad, en justicia, con autoridad, con gobierno, rodeado de todo lo que es entonces esa maravillosa creación suya, teniendo cuidado absolutamente acerca de todas sus necesidades en todas las áreas. Y sin embargo, entonces le da mandamiento de todo árbol del huerto poder comer. Y dice que entonces recuerden, plantó allí el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un detalle muy maravilloso que debemos siempre tener en cuenta. Y plantó, hizo nacer todo árbol, el árbol también de la vida y además el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, recuerden, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero de todo árbol podía comer, incluido cuál. Y al cual entonces lo está llamando primero, a que coma entonces de todo árbol, incluido el árbol de la vida, para que viva. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, porque Él se complace y se deleita en hacer misericordia y en manifestar su amor y su bondad. Pero Dios es justo, y esa entonces parte también de su esencia, de su ser. Y no puede solamente ser misericordioso y lleno de amor y de bondad, porque entonces ese amor y esa bondad y esa misericordia, si no está entonces no es en justicia, en santidad, no es o no proviene de Él, de su naturaleza. Entonces, podernos dar cuenta de cómo entonces, así como el lunes estudiábamos y veíamos, desde antes de la fundación del mundo, sí, lo que Dios está viendo es claramente que crié hijos y los engrandecí y todos se rebelaron contra mí. Si el mundo os aborreció, sabed que a mí me aborreció primero que a vosotros. Pero eso es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. Dios no se queda sin testimonio. Envió a su Hijo Jesucristo y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por cuál buena obra me vas a apedrear? Muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Pilato salió y les dijo claramente, miren, yo no hallo delito en él. Sin embargo, entonces, como es costumbre, soltarles a uno a quien quieren que le suelte, a Jesús, llamado Nazareno, el rey, o a Barrabás. Barrabás era ladrón, Barrabás era homicida, Barrabás era rebelde, sedicioso. Y a una sola voz gritaron a Barrabás, a Barrabás. Entonces el testimonio que Dios está dando y nos está manifestando a través de su palabra es quién es Él, su esencia, su naturaleza. Nos está manifestando entonces su misericordia, su amor y su bondad, pero también nos está dejando claro de que a esa misericordia, a ese amor y a esa bondad, los hombres, y no solamente los hombres, sino además también los ángeles, reaccionamos desde el principio, rechazándolo. Y muchas veces entonces las personas entonces dicen, pero bueno, si Dios es el que creó todas las cosas, entonces, ¿por qué entonces Dios creó
el concepto, acuérdense claramente, y no vayamos a otra vez, yo creo que eso está más claro que volverlo a decir, el mal. Porque acuérdese que entonces Dios es amor y para que exista entonces el amor y sea realmente amor debe haber el derecho a escoger, debe poder haber de poder tomar decisión, decidir. Y que entonces pues finalmente pues tiene que haber o tiene que crear, entonces si Él es el bien, entonces tiene que haber el mal para que pueda tomar una decisión, porque entonces en base a qué va a tomar la decisión. No se puede decidir si solamente existe bien, si solamente hay un camino, ¿cómo se va a elegir? No hay entonces, ahora sí, uso de voluntad, no hay albedrío. O sea que entonces, ahora sí, entonces se creó, iba a crear entonces robots, máquinas. Pero por eso es que entonces se levantan argumentos. Entonces, si él sabía que íbamos a tomar la decisión, si él y el hombre iba a escoger no amarlo y el hombre entonces no, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué lo hizo? Pues para manifestar quién es él, porque es por él y para él que hizo todas las cosas. Porque en su plan, en la eternidad pasada, cuando existía, no, pues cuando solo estaba él y la Trinidad en él, en Dios, nada de lo que usted y yo hoy vemos es consecuencia, es resultado de que entonces pensó en usted o en mí y por eso entonces lo hizo. Acuérdense que ese es el humanismo rampante, esa es la, digamos, adoración a la criatura, que desde el principio seréis como igual a Dios. Esa es entonces la corriente de este mundo, es la mentira y el engaño del diablo. Porque todo es por Él, para Él y de Él, y a Él sea la gloria, para la gloria mía. Todos los llamados de mi nombre, ¿verdad? Para la gloria mía los he creado. Ya hemos tenido que ya pues tener claridad con respecto a esa verdad. Y entonces que lo hace todo para manifestar su plan, su propósito, y que ahora entonces, como tal, lo que está entonces dejando claro es que todas las cosas las está haciendo y las ha hecho él conforme a su propósito, a su voluntad, y en eso está pues entonces poder que haya el bien y que exista el bien y que exista el mal. Para que entonces el Dios de amor, de misericordia, pueda manifestarse, porque si no existe, si no hay la opción, no da la opción de escoger, entonces ¿de qué amor podemos estar hablando? Y ahora pues entonces también manifiesta el juicio, porque si no, entonces ¿cómo va a hacer entonces su justicia? Si no hay juicio, si no hay entonces paga por el pecado, entonces ¿cómo va entonces a manifestar que Él es un Dios justo y recto? ¿Ven? Esa es entonces la verdad que usted y yo debemos entonces con el entendimiento ya hoy empezar a que cada vez se nos vaya aclarando más todo el panorama y poder ver desde principio a fin como eso, una pintura panorámica, ¿se acuerdan? Como ese paisaje completo, no partes, porciones así separadas, sino empezar a hacernos en nuestro ser, que se vaya revelando a nuestro ser, todo nuestro ser, ese, digamos, esa figura panorámica acerca de toda la voluntad de Dios desde el principio hasta el fin, de esa buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Entonces, como todo es por Él y todo es para Él, y hablamos y aprendimos acerca de los pactos, de la teología del pacto, del conocimiento acerca del pacto y de la importancia, porque entonces todo está relacionado con el pacto en la Biblia, porque todo lo que usted y yo vemos hoy, usted y yo existimos y todas las cosas son producto, consecuencia de un pacto. ¿Se acuerdan?
¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo vimos en la Biblia? Perdón, no lo llamamos. ¿Cómo lo manifiesta la Biblia? ¿Recuerdan? ¿El pacto qué? ¿Perdón? Aquí mi alumna. Bueno, entonces Isaías, vamos nuevamente. Isaías 55. Capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Lo llamamos, ¿se acuerdan? Repasen, por favor, repasemos. El pacto eterno. Las misericordias a David. El pacto en la Trinidad en Dios entre el Padre y el Hijo, del Padre para con su Hijo Jesucristo. El pacto eterno antes de la fundación del mundo. Y ese pacto eterno es el que le da origen a los dos pactos. Entonces al pacto de lo que llamamos, ¿cómo lo llamamos? El pacto de las obras y al pacto de la gracia. Y al pacto de la gracia. Muy importante. Dentro de ese panorama, de ese plan, de esa pintura, pues poder tener claridad acerca de eso. Venid y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Todo es, acuérdense, al amado David. Vamos a Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Bueno. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en David. Acabé de leer. El capítulo 1, Efesios, ya están ahí. Capítulo 1, versículo 6. Miren, voy a leer. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en David. El amado significa David. Eso es significado, el correcto significado del nombre David, el amado. Entonces aquí leemos, para alabanza de la gloria. Ay, hablando de David. Ahí está. Ahí, hola David. Jesús te bendiga. Alcé los ojos y lo primero que te vi fue vos conectándote. O bueno, apareciendo por lo menos ahí. Para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en David. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo al pueblo, por jefe y maestro de las naciones. ¿Sí ve? Por jefe y maestro, por cabeza. Lo puse por cabeza. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y de el Santo de Israel que te ha honrado, que te ha honrado. ¿Ve? Entonces, maravilloso poder nuevamente, siempre, tener en cuenta de que todo está haciendo y está girando en torno a la voluntad de Dios, al pacto eterno del Padre para con su Hijo Jesucristo, donde entonces Él está prometiéndolo. Entonces, una creación a donde Él entonces va a reinar en gloria y en majestad, y una creación donde Él va a reinar en gloria y majestad sobre unas criaturas.
que lo van a amar, lo van a desear, lo van a venerar, lo van a glorificar, lo van eternamente a ensalzar, a exaltar y a glorificar por siempre. Y que cuando toda esa criatura, esa creación, lo glorifique y lo exalte a Él, esa va a ser la gloria del Padre. Esa va a ser la gloria del Padre. Hemos entonces estudiado y hemos visto el Salmo 89. El Salmo 89 es el que nos da el entendimiento. Ahí está, mire, pacto de Dios con David. Pueden verlo también en Primera de Reyes. Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad en mi boca. Porque para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esto es entonces maravilloso. El 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, Jesucristo. He exaltado a un escogido de mi pueblo, Jesucristo. Hallé a David, Jesucristo, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad le quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos sus diestras. Él clamará, mi Padre eres tú, mi Hijo, y la roca de mi salvación, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también te pondré por el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Mis amados hermanos, entonces, a eso es lo que con todo el corazón, mis amados hermanos, debemos enfocarnos. Es a donde el Espíritu Santo quiere que llevarnos a esa revelación para que podamos entonces tener claridad acerca de que todo ese bien, todo esto maravilloso que acabamos de leer, que es la voluntad del Padre a su Hijo, para su Hijo unigénito, el quien ama y quien tiene toda complacencia, por gracia, es nuestra. Nos está haciendo copartícipes de todo esto, de todo ese amor, de todo lo que usted y yo ahí vemos. Él es la cabeza y su iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Y somos uno con Él. Y entonces usted ya sabe, cuando entonces somos uno con Él, estamos hablando de que todo lo que es para la cabeza es para el cuerpo. Porque somos uno solo, uno solo. Eso es lo que ahora usted y yo debemos tener claridad. Porque hablamos entonces de que podemos presentarnos delante del trono de la gracia y entrar y hallar oportuno socorro sin temor. ¿Qué creen o qué piensan ustedes sabiendo de que hay conciencia y hay entendimiento en cada uno de nosotros? Porque el mismo Espíritu Santo nos da y redarguye y trae convencimiento de que hay pecado, de que hay justicia y juicio en nuestras vidas. Pero con todo y eso, hermano, entonces piense de qué es o de cuál paz es la que hablamos para con Dios, de que tenemos acceso y confianza y que podemos decirle, Abba, Padre. Porque esa santidad suya
toda su vida perfecta de obediencia, todo lo de la cabeza pasa al cuerpo. ¿Cómo se preguntan? No se preguntan ustedes allí mismos, pero ¿cómo es posible de que puedo, si al igual que entonces el vecino tengo malos pensamientos, actúo todavía aún mal, tengo malos pensamientos, pensamientos blasfemos, tengo pensamientos obscenos, tengo deseos, no me levanto y no pienso solamente en Dios, no vivo solamente para Él, todavía estoy detrás de si los niños, si la casa, si la empresa, si el carro, si voy a cambiar de ciudad. Y con todo y eso, entonces, ¿qué es lo que hace que sea posible? Recuerde que nos bendijo en toda bendición espirituales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Esa es la cancioncita, ¿se acuerdan? Glorioso intercambio o cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Pero ya el misterio está resuelto. De que acuérdese que Él es entonces la cabeza federal. Y como decía en Adán, todos mueren, en Cristo ahora todos viven. Y que donde está la cabeza está el cuerpo. Y aunque usted y yo, entonces hoy, de manera, digamos, todavía nuestro cuerpo, este físico, aún no ha sido completamente redimido y estamos en ese, no ha sido redimido, pero está siendo santificado, ¿de acuerdo? En amor, o sea, por medio de la obediencia a su palabra, el Espíritu Santo nos conmueve y ahora sí, usted y yo, conforme a la respuesta de nuestros corazones, al amor, a la gracia, a la misericordia, de ver la grandeza y el poder de Dios, su misericordia y estar persuadidos acerca de que nos amó verdaderamente desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para manifestarnos su misericordia, aún siendo nosotros, al igual que todos los demás, merecedores de un infierno eterno, de su ira. Pero cuando eso entonces, esa realidad es, y entre más usted lee la Biblia, entre más usted ora, más lleno está del Espíritu Santo, más entendimiento, más claridad, y entonces cada vez el amor es una relación que se construye. El amor se construye. El amor, así como dice, y está hablando aquí, usted lo ve en ¿cómo se llama? En Efesios, aquí en el 2 claramente, capítulo, ¿qué? 4, versículo 16, para no sacarlo del contexto. Bueno, no veámoslo desde el 16, sino desde el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Léase, ir edificándose en obediencia. El que me ama, mi palabra obedece. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Obedezco, soy lleno de su amor, y como soy lleno de su amor, tengo amor, ¿puedo qué? Dar amor. La recompensa a la obediencia es más obediencia. Más obediencia y más obediencia y más obediencia, más obediencia, más obediencia. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más obediencia, más obediencia, más obediencia. Y entre más obediencia, más maduro, más crece, ayuda con su vida a través de su testimonio a edificar a los más pequeños.
poco a poco, así unos a otros nos vamos entonces edificando hasta que todos, como iglesia, podamos entonces y tengamos esa, digamos, claridad de ese amor, esa obediencia, esa pasión, esa compasión, producto de poder entonces entender el amor de Dios para con nosotros. Recordemos que no podemos olvidar de dónde nos sacó y de que no nos sacó precisamente porque haya habido algo, el más mínimo ápice de bondad o de buena voluntad de nosotros hacia Él. ¿Te acuerdas la canción que cantamos? Gracias, Cristo, tu sangre me lavó. Siendo yo tu enemigo, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Siendo hijos de ira, lo mismo que los demás, acuérdense, que no hay, como dice, frente en que persignarse. Todos a una se hicieron inútiles. Acuérdese que todos, desde antes de la fundación del mundo, no fue que como muchos de manera errada tuercen las escrituras porque no tienen revelación. Entonces insisten en socavar y en menospreciar la obra de Dios, pero bueno, usted ya sabe que bueno es. Bueno es, acuérdense que preciso es que hayan divisiones entre vosotros para que quede claro quiénes son los que son aprobados. Imagínense, si no hubiera, digamos, de alguna manera, entonces o no existieran todos estos mentirosos, todos estos, digámoslo así, falsos obreros y todo lo que, digamos, el ataque y en fin, de las tinieblas y de ellos, de su propia voluntad, levantarse en contra de la voluntad de, pues a nosotros no nos quedaría, cada vez nos queda a nosotros, es más claro. Más claro, más claro. Entonces, bien, aquellos pues que todo el tiempo están entonces contradiciendo la verdad de Dios, pero pues entonces, como le dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y pues al no conocerla, pues entonces no serles revelada, pues no tienen libertad, y pues acuérdense, ¿se acuerda? Como porque Abraham tuvo dos hijos, uno de la libre y otro de la esclava, pero como en aquel tiempo el que había nacido por la promesa, por el Espíritu, perseguía al que era, el de la carne perseguía al que era de qué? Del Espíritu. Y eso es la realidad. Esa es la realidad. Acuérdese que desde la eternidad Dios no está mirando las buenas obras de nadie, de ninguna criatura. La única buena obra que está mirando es la buena obra de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, y en virtud de que Él va a cumplir su parte, pues Él también ¿qué? Cumple la suya y redime, predestina esa humanidad, esa creación, en los cielos y en la tierra, ángeles y hombres, que lo glorifiquen y lo exalten. Porque el Padre desde antes de la fundación del mundo está viendo que efectivamente a lo que su Hijo entonces se está comprometiendo de despojarse de la gloria de ser igual a Él y no aferrarse, sino hacer, ¿qué? Tomar forma de ¿qué? De siervo y hacerse obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz, estando en la condición como de uno de los demás criaturas, como hijo del hombre, verdaderamente hombre, sujeto a todas las debilidades, pero obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Padre sí desde antes de la eternidad está viendo que efectivamente el Hijo va a cumplir la parte suya en el pacto. Y por eso también Él tiene que cumplir la suya. Y acuérdese que en esa voluntad está diciendo claramente, para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Esa obra sí está mirando el
Padre, si están desde antes de la fundación del mundo, está mirando en él, en el Hijo, como el Hijo del Hombre, el predestinado, que va a hacer su voluntad y la va a cumplir. Y esa es entonces la parte del pacto que el Padre que le corresponde al Hijo, y entonces por ende pues el Padre también cumple. Y aunque ninguno de todas esas criaturas, ni de los ángeles, ni de los hombres, usaron su voluntad para hacer la suya y amarlo y obedecerlo, aunque, como dice claramente, acuérdense, acordémonos, Juan 14, perdón, 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Está viendo? Se rebelaron contra mí, y con todo y que se rebelaron contra mí, vine, me les manifesté, y en vez de fulminarlos de una vez, lo que hice fue manifestarles mi amor y extenderle mi perdón. Para que pues nos quede claro, mis amados hermanos, de que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Porque aún usted y yo hoy, con el amor, con la pasión, con el deseo que tenemos y sentimos hacia Él, debemos tener claridad de que eso no fue así desde el principio. Que esto es la obra maravillosa, milagrosa suya. Porque a Él en su voluntad le plació darnos su Espíritu Santo, conmovernos, guiarnos al arrepentimiento, traernos al conocimiento de la verdad, abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, como dice, recuerden el pacto, allá lo leímos, mire, Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Me abrió el oído, estando nosotros muertos en pecados. Recuerda, mis ovejas oyen, sus ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Lázaro, ven fuera. Pero acuérdense que éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Para los que tanto de alguna manera, digamos, luchan por tratar de... Porque es que el concepto errado es, como les digo, siempre una verdad a media se convierte en una mentira completa. Yo les he hablado, les he explicado un poco, pero no, pues, tanta cosa que hablo y explico, no sé si les queda claro entre tanta cosa que dice, sí, porque yo a veces les quiero preguntar, pero como tanta cosa que digo, en su momento, de alguna manera, cuando hace muchísimos años alguien trató, digamos, en su momento, hace muchísimos, tal vez 10 años, empezando, de compartirme un poco acerca de esta, digamos, de la doctrina de la elección y de la predestinación. Y pues realmente no tenía entonces claridad, porque sí, lo que me hacía de alguna forma o me manifestaba en lo que me explicaba, aunque también es cierto que yo no tenía oídos para oír en ese momento. Pero bueno, la cosa es que a como me lo pintaba él, sí, efectivamente, me lo pintaba de una forma donde entonces quedaba, digamos, solamente existía la voluntad de Dios y el hombre en sí, de cierta forma, pues no tenía voluntad. Y entonces yo le hablaba, o sea, yo recuerdo que dos cosas, el libre albedrío, y entonces, no, eso no existe, no hay. ¿Pero cómo? Claro que hay libre albedrío, no, pero es que el hombre perdió, no, sí, claro que no, 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 no,
No, escúchenme bien. La Biblia está dando testimonio de que el hombre está usando su voluntad y está haciendo pleno uso de su voluntad para, en ese pleno uso de su voluntad, rechazar a Dios, vivir para su gloria. No lo rechaza para que lo bendiga y lo ayude. No lo rechaza y no lo deja de buscar y no trata de portarse bien y de vivir en cierta forma de manera hipócrita una vida religiosa para fingir estar bien con él para que le derrame su bendición. Pero lo que no va a querer y no va a hacer jamás y nunca es dejar de vivir para él mismo, para su propia gloria. ¿No les parece muy fuerte? Miremos en Juan. Juan capítulo 15. 15 les dije ya, no, perdón. 12. 12:42. Escuchen. Con todo esto, aún... Perdón, así. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué opinan ustedes de esta escritura, mis amados hermanos? En su intelecto, en su capacidad, que ¿quién les dio? Dios. Estaban totalmente persuadidos de que efectivamente Jesucristo era el Mesías anunciado, prometido en las Escrituras por los profetas. Sin embargo, mire bien, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No, hermanos amados, el Señor no está escatimando y está dejando esta escritura, perdón, no está escatimando, no está dejando esta escritura, acuérdense, como testimonio para los incrédulos. Esto es para usted y para mí, para nosotros, a los que nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Para que podamos entonces ver y contemplar su misericordia, su justicia, su santidad, Dios de verdad, ninguna iniquidad hay en él. Mire, ese testimonio es para usted y para mí, para que veamos entonces cómo él obra en perfecta misericordia sin dejar de ser justo. Y que cuando hablamos de eso, entonces la misericordia vence al juicio. Y eso es lo que entonces hoy en su voluntad usted y yo debemos entender ocurre con su iglesia. ¿Por qué? Porque entonces un pacto, lo está explicando, un pacto no se invalida. ¿Ve? Miremoslo. En Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalidará, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Antes que Abraham fuese, le están diciendo, ¿se acuerda cuando le están diciendo allá en Juan, capítulo, ¿qué es? 8. Juan, capítulo. Ah, la pucha, me fui. ¿Dónde es que estoy? Ah, Juan, capítulo 8. Tomémoslo con el entendimiento para no hacerlo largo. Capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? ¿Sabe qué es lo que le están diciendo aquí? Nosotros somos el pueblo del pacto. Perdónenme la expresión, pero más o menos así. Si quieren nos pelamos para que mire la señal. Perdón. Muy específico ya. Esa es la señal. Si quiere nos bajamos los pantalones para que usted vea. Somos hijos de Abraham. Nosotros hemos sido circuncidados de esa maldición en el huerto del Edén, del principio. Ya Dios a nosotros nos libró. Engañados. Mire que les responde en el 8, capítulo, en el 8, sí, pero me fui, mismo, en el 58, perdón, 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entiéndanme, la promesa es a mí, la promesa me la hizo fue a mí, la promesa me la hizo fue a mí. Así que si el que el Hijo libertare, será realmente libre. De ti no apartaré nunca, ni de tu descendencia mi misericordia. Aunque se merecieran, al igual que todos, el infierno, pero a los que escogí para ti. Eso es el significado de misericordia. ¿Sabían ustedes? En hebreo, de amor, contener el aire. Respirar profundo. Aunque se rebelaron y hicieran todo contra mí, igual que todos los demás, pero por amor a mi siervo David, a mi escogido, tendré de ellos misericordia. Y los voy a bendecir y los voy a llamar hijos y los voy a ver, y lo que voy a ver en ellos es que son el cuerpo y que mi hijo es la cabeza y que son uno con él. Y que ya él está en lugares celestiales y ha reinado y lo he declarado con el espíritu de santidad, hijo mío. Y que mi hijo murió como como los hombres mueren como pecador, y por su justicia yo lo resucité, y ahora entonces de esa su justicia los estoy haciendo partícipes. Esa es la cosa. ¿Ve? Porque ese es el resultado. Entonces cuando aquí nosotros leemos y juntamente con Él nos resucitó, es para que usted y yo tengamos entonces esa parte muy, muy clara, para que entonces haya entendimiento con respecto a continúa y hay pecado en nuestras vidas. Y al momento entonces de dejar este cuerpo, y si no tenemos entonces claridad, aún muchos escogidos sean engañados, y usted y yo vemos entonces que tienen temor como tal, porque todavía no han crecido espiritualmente, no se ha, digamos, como se dice, no se ha formado aún el carácter de Cristo en sus corazones, no han entonces crecido en conocimiento y entendimiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació como nacen los hombres, porque es verdaderamente hombre, y murió como mueren los hombres.
Murió porque entonces por el pecado como tal. La paga del pecado es la muerte. Yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido ¿para qué? Para cumplirla, porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Muy maravilloso, ¿se acuerdan? El Evangelio en ese versículo de Corintios, veámoslo para que aprendamos por la Biblia, para que enseñemos por la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pero cómo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Para que veamos que Dios es justo y fiel y cumple su palabra. ¿No ve que eso fue lo que le prometió a su hijo? ¿No ve que ese es el pacto eterno? Acuérdense. Os daré las misericordias fieles de David. ¿Se acuerdan? Os daré las misericordias fieles de David, Isaías. ¿Dónde es que está? Espere que... Espérenme, porque lo parafraseé, pero se me... Os daré... Isaías 54, 55. Lo acabamos de leer. Inclinad 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. A David. Acuérdese que le prometió a David que pelearán contra él y no lo vencerán, que el enemigo todo. Y se acuerda que dice entonces, no dejarás que tu santo vea corrupción. Porque le prometió entonces que nada lo derrotaría, la muerte no lo iba a vencer, como lo iba a vencer. Si él dijo que nada, que iban a pelear contra él y no lo iban a vencer. Y por eso llama a la muerte, entonces el postrer enemigo será ¿qué? La muerte. Porque lo libró del enemigo, no solamente piensen, enfóquense en Satanás, sino de la muerte. No dejarás que tu santo vea corrupción, lo libró. Por su gracia, por su misericordia. Pero murió y merecía morir. ¿Por qué? Porque murió como un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no es una cosa, digamos, una alegoría, todo es injusticia. Él comió. ¿Se acuerda que Judas comió el bocado y Satanás entró en él? ¿Entienden el concepto? Y Adán comió el fruto y murió. Y nuestro Señor Jesucristo le dieron a beber el vinagre y lo tomó y expiró. Fue hecho pecado. Maldito todo el que muera colgado en un madero. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La agonía de sentir la muerte por causa del pecado. La separación. Acuérdese que el Señor está dejando claro que la serpiente lo heriría en el calcañar. Porque por 3 días perdió la comunión. Y eso es entonces una herida chiquita, pero es una herida. Y dígame usted entonces de qué guerra o qué fuerza de enemigos si no queda, oiga, pero ni un rasguño, no, es que el otro era un bobo, estaba amarrado. ¿Contra quién peleó? Que no le hizo nada, ni una señal, o sea, ni siquiera le van a creer que peleó. Pero si lo ven, entonces, lacerado, con las manos horadadas, con el rostro desfigurado, con el costado traspasado,
Entonces sí se dio cuenta que era una fuerte lucha, pero era más fuerte usted, el que venció, ¿sí o no? Ese es el concepto. Pero lo herirá en el calcañar. Por eso es que usted y yo debemos saber que Él es el primogénito entre los muertos, el primero en recibir la gracia, el favor del Padre, es Jesucristo el Hijo. Él es el autor y consumador de la fe, porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Se acuerda que lo escarnecían? Se encomendó a Dios, sálvele si le ama. Decían los sacerdotes, los principales sacerdotes. Dijo, mi padre era hijo de Dios, pues si le ama, sálvale. Y efectivamente que si era cierto o no era cierto, porque fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad cuando fue resucitado de los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ven, amados hermanos, esto es para que tengamos confianza. Acuérdense que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas son para nosotros. La Biblia es la palabra de la voluntad de Dios revelada y es para nosotros, para que las conozcamos y las obedezcamos. Y el Padre está en su misericordia, entonces, a nosotros, a los creyentes, dándonos oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender cuál es esa buena voluntad suya, perfecta y agradable para nosotros hoy, por medio de la gracia salvadora que Él derramó a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y que entonces, así como está ahí diciendo claramente, con Él juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es cierto que los pecadores pueden resucitar, ir al cielo y tener comunión eterna y disfrutar de toda la bendición y el amor de Dios. Mire a Jesucristo. Mírelo dónde está, dice la Biblia. Y murió como igual en su momento usted y yo vamos a morir, habiendo pecado y maldad en nosotros. Pero por la gloria de Dios, por la gracia salvadora del Padre, entonces, al igual que Él experimentó la resurrección, por gracia, nosotros también. Esa es la verdad. 14, ¿cómo se llama? Segunda, Romanos, ¿qué? 4, 14. Sí, esperen aquí, es que no. Ay, esperen que esta porción, este versículo, Romanos era, de hecho, 4, 14. Romanos no, entonces esperen, no resucitará. Necesito. Esperen aquí rápidamente, me puede este versículo. Resucitará. Sí, es segunda de Corintios, perdón, 4. Sí, es segunda de Corintios 4. Leanlo todo, por favor, en casa. Está hablando acerca precisamente de eso maravilloso desde el 14. El 4:14 dice, pero lo veámoslo desde el 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ve? Al igual que Él.
Entonces esto es para que tengamos mucha confianza, para que todo ese conocimiento esté revelado en nuestro ser y podamos tener paz, y te ha revelado entonces ese plan maravilloso de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, usted ya sabe cuándo estamos hablando, en la resurrección. Así como dice entonces en Primera de Juan, en Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, está hablando como hoy cuando Él escribió esto, hoy cuando el apóstol escribió como Él es. ¿Y cómo Él es? Santo, glorioso, maravilloso, Rey de los cielos y de la tierra, soberano, altísimo, sublime, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cierto? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque como Él es, somos nosotros en este mundo. Porque aunque esta carne, este cuerpo está todavía siendo viciado, lleno de pecado, y está siendo santificado por el Espíritu Santo, sin embargo el Espíritu de adopción, el Espíritu que tenemos del Hijo de Dios es santo ya, es glorificado ya, ya resucitado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. La cabeza ya resucitó, el cuerpo también, sin falta, a semejanza de Él. Entonces, amados hermanos, esto es para que tengamos mucha confianza y tengamos toda nuestra esperanza puesta en esa verdad del Padre. Entender bien cómo es que se está dando, cómo están ocurriendo esa voluntad de Dios de manera clara, coherente. Que haya entendimiento. Eso es lo que ahora se acuerda. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que como Él es, ahora nosotros por gracia somos. Porque somos parte de su cuerpo. Porque somos uno con Él. Amén. Entonces, bien, esa es la porción. Entonces, recuerden, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor reina sobre su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos uno, acuérdense. Y por eso nos dio entonces a beber su espíritu, para que seamos uno, solo uno con Él. Y Él está resucitado en majestad y gloria, sentado en lugares celestiales, gozando de toda la bendición, de todo el bien y el amor y la misericordia del Padre, sin nada en relación con el pecado, ni injusticia en Él. Y así es que nos ve el Padre a nosotros, por medio de Él. Desde el momento que nos fuimos sellados por su Espíritu hasta la redención total. A que estemos entonces ya unamente con Él. Pero ya quedamos, estamos comprometidos. Y eso es una realidad. Porque Él cumple su problema, su palabra. Él es un Dios que cumple su promesa. Es un Dios que cumple su pacto. Y ese pacto, acuérdese, no está basado en el amor o en usted o en mí. Por eso es que hay que tener mucha claridad acerca de eso. Y a tu descendencia. Y su descendencia es Cristo. No como si hablase de mucho.
Bien, no más, porque entonces finalmente nos pasamos. Que el Padre nos bendiga, nos ayude. Les recuerdo, por favor, estar orando, leyendo mucho, buscando siempre entonces estar en obediencia para que recibamos esa bendición suya, de poder entonces cada vez que sea más revelado en nuestros corazones todo este plan maravilloso, esa voluntad del Padre. Vamos a despedir este tiempo juntos orando Padre nuestro. Nos vemos entonces, ya sería el viernes en la mañana para continuar con los versículos 8, 9 y 10 y el viernes en la mañana y viernes en la noche ya la conclusión. Feliz día para todos, el Padre les bendiga. Un abrazo a la distancia. Oremos Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día para todos. Chao, chao. El Señor les bendiga.